estaba viendo un video de unos liberales, o sea, republicanos, liberales, no tengo muy claro, pero estaban discutiendo y hablaban ahí, argumentaban de que el Estado debía desaparecer, y bueno, no sé si desaparecer completamente, pero sí debería darse la mayor libertad posible al individuo para que tome las mejores decisiones, como por ejemplo la justicia privada, la autotutela a nivel de portar armas, etcétera. Porque el argumento era porque el Estado está vuelto un tirano, y que el tirano era el Estado que abusaba, la casta de políticos, etcétera, abusaba y coartaba las libertades del individuo, y el individuo tenía que recuperar ese poder. Y no hay por qué delegárselo al Estado. Y que el Estado era al final compuesto por personas, y que esas personas no eran santos, no eran gente perfecta y que cometía errores también. Un carabinero que va a imponer el orden, o que va a hacer cumplir una orden judicial o lo que fuera, va con una pistola, pero también está cansado, se puede equivocar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, ese, eso era un argumento para decir, no tiene por qué tener el Estado el monopolio de la fuerza. Es decir, la fuerza también tiene que estar, puede estar en manos de las personas, en las armas, eso quizá el concepto de fuerza. Entonces, eh, para enfrentar este problema, yo ocuparía el siguiente método. ¿Va? No estoy diciendo que yo tenga la razón ni nada, sino que, a ver, tenemos un problema que es, eliminamos el Estado y como monopolio de la fuerza, o eh, y por lo tanto le damos más atribución al individuo, o no, o mantenemos el rol monopólico del Estado en lo que es la fuerza. Bueno, y al final el sentido primordial del Estado es el monopolio de la fuerza. Entonces, yo iría con método, preguntémonos, si, ¿por qué existe el Estado? ¿Por qué existe el Estado? El Estado como concepto surge con Maquiavelo, y en específico, el Estado moderno, no la polis griega, el Estado moderno. Y con la paz de Westfalia, en 1640 y tanto, no me acuerdo, el Estado surge como la organización política que van a tener los reinos en Europa después de un tratado. Se ponen de acuerdo las grandes potencias europeas y definen que vamos organizando con base a un Estado-nación. Porque antes eran reinos feudales y principalmente estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Que estaba compuesto por diferentes condados, etcétera, ciudades-estados chiquititas, etcétera. Pero así, grandes rasgos, es el concepto del señor feudal y el Sacro Imperio Romano Germánico. Y Francia fue la que, queriendo limitar el poder de este Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Francia, fue el que dio principalmente énfasis al concepto de Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque quería limitar la expansión territorial del Sacro Imperio Romano Germánico, que eran los Habsburgo, la dinastía de los Habsburgo, que regían en el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, no sé, Alemania, norte de Italia, etcétera, Austria, por ahí, ¿okay? Europa central. Y también en el Reino de España, ¿ya? Felipe III en ese momento. Y al medio estaba Francia. Y Francia dice, no, pues limitemos, geopolíticamente hablando, me ahoga ese imperio. Por lo tanto, yo propongo que nos dividamos, y a todo esto en el contexto de guerras por de sucesión, guerras de sucesión dinástica de los reyes, y también por guerras de todo el proceso de la reforma y la contrarreforma, o sea, guerras religiosas. Entonces, en Europa se estaban matando. Y por lo tanto, la manera de poder resolver este problema, dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no creamos una estructura política? Política significa que organice el poder internamente dentro de estos reinos, eh, y entre los reinos entre sí, en la misma Europa, o sea, en el sistema internacional, y creamos una estructura llamada Estado, que tiene que estar de la mano con el concepto de nación. Es decir, el Estado va a tener los límites en la nación.
Por lo tanto, el Estado va a marcar un territorio donde estén personas que son de la misma nacionalidad. En ese tiempo, nacionalidad, aquí quiere crear el concepto de nacionalidad. Principalmente un concepto eh, racial, eran todos blancos, caucásicos. Pero principalmente un tema lingüístico. ¿Qué diferencia hay entre los alemanes y los franceses? El idioma. El idioma francés viene del latín, es una lengua romance. Y el idioma de los alemanes no viene del latín. ¿Ok? Y el problema es que el lenguaje, uno dice, ya, uno habla un idioma, otro un idioma, no, pero es que el idioma es nuestra forma de pensar. Por eso le cuesta mucho aprender un idioma, ya cuando está muy mayor. ¿Por qué? Porque uno cuando ya tiene una manera de pensar, uno no piensa en blanco, uno piensa en su idioma. El lenguaje, el lenguaje son aquellos símbolos por los cuales nosotros interpretamos y le damos un sentido a la realidad. Le ponemos nombres, conceptos. Por lo tanto, cuando nosotros nos enseñan el idioma, nos están enseñando a pensar eh, según el lugar donde nacimos, donde se habla ese idioma. Es decir, por lo tanto, el primer límite de la libertad, podría decirse, es el idioma que aprendes, porque viene con conceptos, con definiciones, con sentidos, con doble sentido, etcétera. Y te lo enseñan como un código. Pero sin el lenguaje tú no te puedes desempeñar en la realidad. Porque el lenguaje es clave. Es un computador que sin un lenguaje, sin un sistema operativo que es un software que tiene un lenguaje determinado, o va a ser Windows o va a ser Linux, pero no existen los computadores que vienen sin un software que viene con un lenguaje determinado, no sirven de nada, son una pantalla con un teclado. Bueno, volviendo a Europa. Entonces, Francia tenía un lenguaje el imperio central germánico, otro idioma, los italianos otro idioma, los españoles otro idioma. Entonces, dicen, ya, sé que repartamos esta cuestión, los estados van a tener en las fronteras que tengan la población que hable el lenguaje del estado. Pero ¿cuál era el fin final? O sea, aparte de repartirse el poder geopolíticamente hablando para evitar que uno se coma al otro, en el sentido que el Sacro Imperio Romano Germánico se, se invadiera o se tomara Francia, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué lo Sacro Imperio Germánico? Porque detrás de esas formas de organización que en ese momento eran el Sacro Imperio Romano Germánico y el Reino de Francia y el Reino de España, hay ciudadanos, hay personas de carne y hueso que están decidiendo poner ciertos límites al reino que está al frente. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra forma de pensar y nosotros tenemos otra forma de pensar. O tenemos otra forma de expresar nuestro pensamiento. O pensamos con otro idioma. Bueno, ¿qué es primero? El pensamiento, cogito, el consumo, segundo el cogito. Bueno, da lo mismo. Pero el punto es que el idioma. Entonces están matando. Pero principalmente no están matando por el idioma, se están matando por la fe, por la reforma y la contrarreforma. Se están matando por eso. Entonces, al matarse por eso, tenemos que parar esta cuestión de matarnos por la fe. Entonces, busquemos alguna manera de organizarnos en que no nos matemos más. O sea, el gran temor del ser humano cuando se crea el Estado era la muerte. Nos estamos matando. Era el conflicto. Y de ahí viene toda la teorización que viene en el siglo XVIII de darle una justificación a esta estructura llamada Estado, y por eso Hobbes escribe la cuestión que dice vamos a crear el Leviatán porque el hombre es el lobo del hombre, porque nos estamos matando. Entonces, por eso quedamos esta estructura. ¿Ya? Ahora, después, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, con la Revolución Francesa, agregamos una variable más, porque el Estado cuando nace, no nace república, el Estado nace como monarquías nacionales, es decir, una estructura política un Estado, el Estado, que rige en un territorio determinado, que coincide con su nación, es decir, las fronteras de los territorios van a ser, del río para allá hablan alemán, del río para acá hablan francés, ya esa va a ser la frontera entonces. ¿Me explico? La nación. Entonces, ya, pero
adentro, la forma de organización de ese Estado era una monarquía. Es decir, un rey, que era el rey de Francia, que regía en este Estado. Ya no condados con diferentes señores feudales, sino que, ¿ok? Ahora, tú decís, ya, pero por qué tú rey, estás ahí dirigiendo? No, es que el rey era nombrado, era por la gracia divina, ¿ya? Era por la gracia divina. ¿Y qué pasa? Entonces después los autores empiezan a justificar que el rey siga el monarca de ese Estado-nación, de esa monarquía nacional, y se empieza a justificar, etcétera, etcétera, de alguna manera. Pero después con todos los liberales surge el liberalismo, Locke, el protoliberal, Hobbes, y que derivan en lo que es la Revolución Francesa, que es, oye, ¿sabéis qué? Ya, estamos en Estado-nación, lo que sea, pero ¿sabéis que no podéis gobernar solo? Hay más estamento en la sociedad, están los burgueses, está el tercer estado, que son el pueblo, y no podéis gobernar solo, ni el clero por allá, no, 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 tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque si estáis solo abusáis, y no abusas porque el Estado abusa, abusas porque tú, rey, abusas, porque eres un ser humano. Entonces hay que establecer contrapesos. Y aparte sacar la figura de que Dios te dio el poder, pues, bueno, no, el poder te lo da la nación, el pueblo te lo da la nación, que en ese momento el pueblo era la burguesía, no era el pueblo, los campesinos, pues. Nosotros te damos el poder, por lo tanto tú tienes que, y ese poder que te damos va a tener ciertos contrapesos. Y ahí sí que surge el concepto de los tres poderes del Estado para que no haya uno solo decidiendo todo. Un poder crea las leyes, el otro las ejecuta, el ejecutivo, y el otro dirime los conflictos, que es el judicial. Para eso surge el Estado. El Estado surge para evitar el conflicto, para que no haya guerra. Guerra entre los estados y guerras entre los mismos personas. Entonces, si alguien me dice ahora que el Estado debe desaparecer, ya puede ser una opción válida. Pero ¿cuál es la solución al conflicto? Si el Estado nació para evitar el conflicto, la muerte, la guerra, la solución tiene que ser lo que propongan para reemplazar al Estado, tiene que buscar cumplir el mismo objetivo que cumplía el Estado. Y lo que dicen algunos es decir, no, no, es que el Estado debe desaparecer y debe devolver el poder a las personas, a los individuos. Pero es que el individuo, al tomar decisiones solo, pasa a ser un monopolio, el monopolio del individuo. Y el liberalismo busca que no haya ningún monopolio, que ni siquiera el monopolio de la mayoría, en democracia los monopolios de las mayorías. Es decir, tampoco eso. Porque la mayoría puede elegir algo, pero tiene que haber contrapeso en el Congreso, que haya que las minorías estén realmente bien representadas, etc. El liberalismo es contrapesos, para que no haya nadie que se concentre el poder en un solo institución o persona. Volver todo al individuo es darle todo el monopolio del poder a los individuos, para que los individuos anden con una pistola, etc. Y además te presupone que el individuo va a tomar buenas decisiones. Es decir, si entra un ladrón, yo voy a sacar una pistola y le voy a decir, señor, deténgase ahí, usted está entrando a mi casa, lo voy a matar. Y él va a decir, oh, sí, disculpe, voy a proceder a robarle igual porque no me asusta. Bueno, entonces voy a tener que matarlo. ¡Pum! Lo mato. O si antes de preguntar lo mato. ¿Y qué pasa si esa persona viene arrancando de un robo al lado? No es un ladrón, se pasó la bandereta porque viene arrancando de otro robo y está desesperado buscando ayuda. Los mismos errores que puede cometer el carabinero, que representa al Estado, los puede cometer el individuo. Entonces, el individualismo libertario presupone como solución al conflicto que las personas van a poder resolver los conflictos de mejor manera que una institución llamada Estado. Porque quizá ahora lo está haciendo mal, pero el Estado no es eso. El gobierno o las estructuras políticas o la clase política o la burocracia que surge para administrar el Estado es la que está usando, pero la estructura no tiene nada que ver. Es una forma que nos dimos para evitar la muerte, el caos y la guerra. Ahora, el humano, para que pueda ejercer su libertad, tiene que ser... O sea, yo parto de la base de que el ser humano va a decidir mejor, y va a decidir mejor porque es racional y es bueno. Y vas a decir, ah, no, te perdono la vida, no, a ti no te mato, no, sabes que no se me ocurriría abusar al vecino porque como tengo una pistola y él tiene una pistola más chica y yo tengo el cañón, le voy a abusar. No, porque somos buenos. Y es partir de la base de un análisis que no es realista. El ser humano no es 100% virtuoso. Y ahí me hablan de la educación, pero la educación es un límite a la libertad.